Conoce más de ti y tus emociones en Cuéntamelo en el diván. Con la Sociedad Psicoanalítica de México. Con la Sociedad Psicoanalítica de México. Del día con 5 minutos, continuamos en Territorios y me acompaña nuestra psicoanalista del día de hoy en Cuéntamelo en el diván, este esfuerzo de la Sociedad Psicoanalítica de México con código 21. Así es que les recomiendo que se pongan cómodas, cómodos, cómodes en el diván, ya sea que se sienten, que se acuesten, pero que nos pongan atención porque vamos a hablar de un tema que seguramente nos interesará a todas y a todos, porque a lo mejor no eres papá, pero fuiste adolescente y habrá implicaciones que tal vez situaciones que no quedan resueltas de la adolescencia que vayan a posteriori o que te afecten en tu etapa adulta. O bien, a lo mejor eres padre de familia y tienes adolescentes en casa, padre o madre de familia, entonces pues también por supuesto daremos algunas recomendaciones sobre cómo, pues yo creo que acogernos en estos momentos, ¿no? Y también si eres adolescente y nos estás escuchando, pues bueno, ¿cuáles serían los retos que tenemos en el marco de la adolescencia? Entonces, retos de vida en la adolescencia es nuestro tema del día de hoy y les presento a nuestra psicoanalista. Ella es la doctora Diana Rodríguez. Doctora, bienvenida, un gusto saludarle, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, estoy muy contenta por estar en este espacio, estar contigo y con tu público, ¿no? Gracias, doctora. Oiga, a ver, doctora, retos en la adolescencia, retos de vida en la adolescencia. ¿Por qué hablar de este tema? Creo que es un tema muy interesante, muy importante, que todo el tiempo tenemos que estar revisándolo, tenemos que estarlo revisando, y que es un tema que, si nosotros vemos históricamente, no es un tema muy añejo, porque antes, en la época de la parte industrializada, o sea, uno tenía que terminar la infancia para convertirse ya en un trabajador, o desde antes, desde niño, uno ya estaba trabajando, y entonces este término de adolescencia pues realmente no es tan antiguo, ¿no? Uh-huh. Entonces partamos de la idea, ¿qué es la adolescencia? O sea, la adolescencia se considera un periodo de transición. Uno sabe que es niño y que empieza la pubertad, y ahí se está terminando la parte de ser niño, uh-huh, para entrar a la adolescencia. ¿Y cuándo termina la adolescencia? Y ahí es donde empezamos ahí el primer problema, o sea, ¿cuándo nosotros podemos decir que la adolescencia ya quedó terminada? Si nosotros les preguntamos, por ejemplo, a los abuelos, quiero irme a la época de nuestros abuelos, cuando ellos decidieron o entendieron o supieron que ya la adolescencia había terminado, pues resulta que ellos te van a decir, pues por ahí de los 20, 18, cuando yo ya estaba casado o ya me iba a casar o ya tenía que estar ayudando en la economía en la economía de la casa, ¿no? Pero si nos vamos, no sé, a nuestros tiempos, a tu tiempo, a mi tiempo, pues a lo mejor me vas a decir, bueno, por ahí de los 24, 26, cuando estoy terminando la carrera, quizá 28, que ya estoy entrando a trabajar y más o menos, ¿no? Pero si nos vamos actualmente a los que ya son generaciones más nuevas, pues podemos encontrar adolescentes así tiernos de 40 años. Ay, yo conozco a varios, doctora. Pues yo también. Mucho. Yo también. De 30 a 37 años. O sea, si te das cuenta, la adolescencia no es un periodo que digas, llegando a esta edad o cumpliendo esto, es que ya se terminó la adolescencia, o sea, y ahora eres un adulto. No tiene que ver con la edad que uno tenga. Exactamente, para empezar, ahí no tiene que ver con la edad. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir, varias cosas, varios puntos que ahorita, si me permites, lo vamos a ir desarrollando, y que esto va a hacer que hasta que se cumplan estos puntos es que nosotros podemos pasar a la otra etapa, ¿no? Entonces, la adolescencia es este periodo de transición, un periodo de transición entre la infancia y la adultez.
Doctora, entonces, si usted está diciendo que habemos varios, yo aquí sé de algunos, me incluyo, que es posible que todavía no logremos ser adultos. Hay que definir qué significa ser adulto, entonces, para saber si realmente ya salimos de la adolescencia o no. Estar conformada la identidad. O sea, cuando nosotros ya sabemos quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, ya está la identidad conformada. Y lo estoy diciendo en un modo muy coloquial para que podamos todo el mundo entendernos, ¿no? Y de esa forma ya podemos seguir con nuestra vida sabiendo a dónde nos dirigimos y qué queremos. Por eso es que menciono que hay adolescentes de 40 porque dicen, es que no sé qué voy a hacer, no sé qué quiero, no sé, o sea, la verdad estoy muy confundido. Y ahí es donde entra esta adolescencia que se vuelve, pues, eterna. Exactamente. ¿Y de qué depende eternizar la adolescencia, doctora? Pues mucho de los retos, o sea, empezamos con esto, o sea, nosotros cuando estamos en la infancia sabemos cuáles son nuestros roles. Nuestros roles básicamente es cumplir las expectativas o lo que nos pide tanto la sociedad como nuestros papás. Estamos, pues nosotros cumplimos lo que nos dicen en la escuela. Nuestros papás nos dicen, siéntate, nos sentamos, come, pues comemos, hay que comer verduras. Entonces, básicamente, pues es obedecer y estar desarrollándonos físicamente y biológicamente. Sí estamos aprendiendo, pero casi no retamos, o sea, nos ponen cosas en el pizarrón en las escuelas y nosotros las absorbemos. Y así es como nos las vamos pasando hasta que van haciéndose estos cambios y que van entrando primero a la pubertad, que son los cambios biológicos, y luego ya entonces la adolescencia. Primero entra la pubertad y luego entonces entra todos los demás cambios. Y entonces tenemos que empezar a elaborar duelos. ¿Cuál es el primer duelo que vamos a elaborar? El duelo del cuerpo que estamos perdiendo. Uh-huh. O sea, el duelo de que de repente yo sé cómo soy, yo sé cómo funciono, y yo, niña, de repente empiezo, no sé, con la menarca. Ay, sí. Y ya oí el comentario ahí. Y desde ahí dice, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Y ahora, ¿cómo va a cambiar mi vida? ¿Cómo esto va a cambiar mi vida? Y cada determinado tiempo voy a tener que estar cuidando y haciendo... ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego empieza a ensancharse las caderas, empieza a crecer el pecho, y uno dice, ¿por qué? Y empieza a salirme pelo donde no tenía pelo. Y también pasa con los adolescentes varones, ¿no? Y empiezan a tener estos cambios biológicos y entonces ¿pero por qué? Y esa es la primera confrontación que nosotros tenemos, que es evidente y que es biológico, de que nosotros estamos cambiando. Además hay un cúmulo de hormonas que empiezan a segregarse para que empiece a funcionar nuestro cuerpo de otra manera, y yo tengo que irme ajustando a esto, pero entonces me niego. Yo no quiero dar este paso, porque si yo estaba cómoda, yo decía, por favor, yo quiero una paleta, y pues me traían 2 y yo estoy tranquila y me consentían, y ahora me dicen que no, que ahora tengo que hacer hasta mi cama, o que ahora tengo que hacer otras responsabilidades, y mi cuerpo no me ayuda, o sea, no me ayuda. ¿Por qué? Porque pues tengo que empezar a cuidarme y a vestirme de otra manera, inclusive a bañarme, a usar cosas que yo antes no utilizaba, ¿no? Y ese es un duelo que primeramente se tiene que elaborar y que es muy conflictivo, perdón. Ay, no, yo sí me acuerdo de... Yo iba en una escuela de niñas, yo creo que eso ayudó un poco a minimizar, porque yo veía cómo iban cambiando mis compañeras y era de que si te manchabas, pues no era como... Yo no lo viví en una escuela de varones donde, ay, no sé, nunca supe lo que era el bullying por mancharte, ¿no? Y en mi escuela pues éramos puras niñas y ya te encontrabas a una, te encontrabas a otra, y era muy natural que pasaran esas cosas porque era normal, además de una niña que va en proceso de entrando ya que empieza la menarca y la adolescencia,
pues no sabes, o sea, hay mañas también en las cuestiones del ser mujer, que pues las aprendemos conforme vamos creciendo, ¿no? Y pues sí es un shock. Yo sí me acuerdo que fue bastante choqueante para mí. Además, yo viví en una época donde no se hablaban de muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando a mí me bajó, mi mamá le dijo a mi papá en secretito, y yo veía cómo hablaban entre ellos, pero yo no sabía qué estaban diciendo, y yo decía, estarán diciendo algo malo de mí, qué va a pasar conmigo, será algo muy malo, me voy a morir. O sea, era mucho pensar. Tal vez hoy ya esté más abierto, ¿no? Pero pues de todas maneras los cambios siempre dolerán porque es este duelo, ¿no? Exactamente, y es un duelo que se tiene que elaborar. Digo, esto estamos hablando de estos cambios en cuestiones de mujeres, porque pues somos dos mujeres que estamos hablando, pero yo invito a todos los que están escuchando y que sean varones y que nos digan cómo lo vivieron, ¿no? Cuando empiezan estos sueños húmedos. Ay, sí, cuando yo tengo un sobrinito que ya está pues ya casi entrando a la pubertad y ya empezó con esos asuntos. Cuando empieza a perder el control de la voz. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la forma en el tono en que está hablando, se vuelve más agudo, más grave de repente la voz. Empieza a crecerle también los brazos y las piernas, o sea, las extremidades, y no lo controlan. O sea, de repente ellos sabían que si movían la mano determinado grado, pues alcanzaban perfectamente. Ahora mueven determinados grados las manos y van tirando todo lo que hay en la mesa, y por eso se lucen los adolescentes como torpes, ¿no? Y todos estos cambios, imagínate que los tienes que ir elaborando. Es algo similar, y quiero hacer esta similitud, como con el cuerpo de las mujeres cuando se embarazan. O sea, va cambiando el cuerpo y no puedes hacer absolutamente nada. Uh-huh. Cuando están embarazadas el cambio es mucho más rápido que con los adolescentes, que sí es más tardío, pero que bueno, que va sucediendo esto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que elaborar. Porque en ese momento, la psique de los adolescentes también empieza a cuestionarse qué está pasando, por qué me está sucediendo esto, yo no quiero que suceda esto, u otros que dicen, qué bueno que ya está sucediendo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, depende también de la información, como tú nos estabas diciendo, es como nosotros también lo vamos a ir viviendo. Uh-huh. Otro de los duelos que también vamos a pasar es por el duelo por el rol infantil. O sea, yo sé, cuando soy niña, que a mí me toca, era muy común que en las fiestas se hacía la mesa de los niños y la mesa de los adultos. ¿A dónde sientas a los adolescentes? Ay, no, y además todo el tiempo te ignoran los adultos. Y los niños como que se te quieren pegar y tú dices, no quiero estar ahí. Estoy grande. Y es un proceso en donde ellos pues, no saben tampoco dónde acomodarse y cuál es mi rol. Ya no quiero estar obedeciendo nada más, yo ya quiero ser independiente, yo ya quiero moverme en otras formas, pero a mí me acotan y me dicen que no y que me tengo que someter. Y empieza una lucha muy fuerte en donde yo no estoy entendiendo cuál es mi nuevo rol, qué es lo que me toca hacer. Y muchos adultos empiezan a enojarse conmigo y muchos niños se me acercan, pero yo ya no quiero estar con ellos, y es muy complejo esa parte. Además el carácter, doctora. Yo no me acuerdo haber sido una adolescente problemática. Creo que también es porque yo le tenía un poquito de temor a las reacciones o sea, yo viví en una familia muy controlada por mi papá, que tenía el carácter bien fuerte, y mi mamá también. Entonces no había manera que yo pudiera salirme de ahí, de ese rigor tan duro, porque yo sabía que me iba a ir mal. Sí y no, porque todos los adolescentes y los seres humanos tenemos un alto grado de creatividad, y quizá no lo hacemos de una manera más extrovertida, como, no sé, salir, pintarnos el cabello, hacer otras cosas, pero entonces empezamos a hacer otras cosas, como por ejemplo la pintura, la música. Yo voy a escuchar música totalmente diferente a la de mis papás. Mis papás son unos rucos y yo no voy a escuchar esa música, ¿no? Uh-huh. O empezamos a juntarnos con amigos o con amigas que no son del agrado del todo de mis papás,
pero yo estoy portando bien, pero ellos, mis amigos son los que no son del agrado de ellos, y es otra forma de rebelarse, ¿no? Ujú. Y también dice aquí varios autores que también entre que los papás entiendan de que debemos darles este espacio para poder expresarse, la rebeldía entonces va a ser menor. O sea, entre menor opresión vivan, Ujú. ya no va a haber tanta fricción. Exactamente, y digo, tiene lógica. O sea, entre menos estés encima del adolescente, pero ahorita voy para allá, no es dejarlos solos, no es dejarlos solos. Entonces el adolescente va a tener un espacio en donde pueda él empezar a hacer ciertos cambios y empezar a explorarse, entenderse quién es. Por eso es que nosotros vemos mucho que los adolescentes defienden su cuarto. Entonces tienen ahí su espacio y ahí están pudiendo expresar y empiezan a poner póster de cualquier artista o de cualquier cosa que a ellos les guste, e inclusive no limpian el cuarto, y no es que sean sucios necesariamente, es que es una forma de hacer que papá y mamá no entren aquí. Uh-huh. Y es una forma de mantenerlos a ellos a raya, ¿no? Uh-huh. Y es una forma de rebelarse ante lo que nos están pidiendo. Y eso es lo que también nosotros como adultos debemos entender, que están teniendo que pasar por un duelo de este rol de niños para entonces saber cómo se van a portar y que ahora cómo voy a tener que funcionar en la vida, ¿no? Hay más expectativas también. Muchas más expectativas. Entonces de repente, y esto es muy interesante porque de repente nosotros le pedimos a los niños que obedezcan todo, sácate puro 10, no hay forma de equivocarte, y de repente entran a la secundaria, que es donde nosotros vemos aquí un poco más marcado que ya están totalmente en adolescencia, y les decimos, pues como tú quieras. Pero si nunca les hemos dado esa libertad para que ellos escojan, Uh-huh. y de repente les decimos es tu decisión, ¿te imaginas? O sea... Sí, la disonancia de, espérate, si tú eras mi guía, yo hacía todo, ¿y cómo voy a empezar a decidir yo? ¿Me voy a equivocar? Y ahí estás hablando del siguiente duelo. Que el siguiente duelo es la pérdida de mis padres que están idealizados, de mis padres de niño. O sea, yo cuando veo a mis padres de niño digo, wow, mi papá. Ay, Y estamos ahí en el patio y nos enojamos con el amiguito, con la amiguita, y ¿qué le decimos? Pues le voy a decir a mi papá o a mi mamá, sí. porque yo creo que es mi padre omnipotente que va a venir y lo va a zarandear y le va y lo va a poner en su lugar, ¿no? Y de repente entro a la adolescencia y digo, pues no, o sea, no, oye papá, ¿en qué trabajas? O sea, oye papá, y empiezo a cuestionar y digo, pero que no eras el dueño de la empresa. No, Uh-huh. pues no, nada más trabajo ahí. Que no tenías, no eras el superpolicía. No, y eso también es un duelo en donde yo voy a tener que ver a mis papás de una forma más aterrizada, porque antes los tenía idealizados. Todos los niños tenemos a nuestros padres idealizados. Estoy generalizando. Casi todos los niños tienen a los padres idealizados, ¿no? Uh-huh. Y cuando pasamos a esta siguiente etapa, entonces viene este duelo de darnos cuenta que nuestros papás, pues sí son nuestros papás, pero no son tan grandiosos. Y ahí viene cuando viene una devaluación. No es cierto que los papás valgan menos, o sea, simplemente hay que ponerlos en su nivel. Pero si hay una idealización, el siguiente paso es una devaluación. Y será un proceso en que tendrá que acomodarlo para situarlo en un punto medio, pues ni están tan arriba ni están tan abajo. Y entonces que yo ya empiece a poder verlo como son en realidad y hasta poder identificarme y encontrarle las cosas positivas a ellos y querer parecerme a ellos también, ¿no? Uh-huh. Yo ayer justo platicábamos de los retos que tenemos los padres ahora que salimos de Semana Santa, porque para muchos que no tenemos redes de apoyo, estamos de que qué voy a hacer con mi hijo. Y ayer yo hablaba de la oportunidad que teníamos de llevar al trabajo a nuestros hijos, porque es una manera de conocer mejor a nuestros padres, ¿no? Y hablaba también de cuando tuve la oportunidad de acompañar a mi papá, que era jefe de una empresa, pero justo en esa semana llegó el jefe de Estados Unidos
Y entonces yo lo vi, o sea, yo que pensaba que era el jefazo del condado, me di cuenta que mi papá tenía un jefe y que ese jefe le ordenaba cosas a mi papá y justo lo decía, está padre ver a los papás en la realidad que tienen todos los días, que no son los superhéroes, no somos, y que tenemos que seguir rutas, que tenemos frustraciones en el trabajo, que tenemos apuros. También acompañé a una tía que era como mi mamá y yo ayer platicaba que siempre hablaba de la nómina y que no había dinero para pagar la nómina y la nómina. Y o de mi mamá, por ejemplo, que daba clases y me tocó ver malos alumnos que a lo mejor hacían acordeones o querían hacer tranzas. Y igual buenos alumnos que la respetaban, ¿no? Pero sí me tocó conocer a mis padres en un entorno laboral de reto y me llevó, yo creo que a abrir los ojos de lo que hacían para mantenerme. Exactamente, y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a caer en cuenta y empezamos a entender cómo va a ser también nuestro futuro, a lo cual también nosotros en muchas ocasiones queremos detenernos y sabes que yo no voy a hacer eso. O sea, tú trabajas de 8 de la mañana a 8 de la noche, yo no quiero. Sí. Pero entonces poco a poco vamos a ir entendiendo conforme se va elaborando el duelo de qué lo que hicieron, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, qué fue lo que lograron, hasta que los vayamos acomodando en un área donde podamos nosotros decir, pues no fueron tan malos y hicieron lo mejor posible, ¿no? Entonces, y los quiero por eso, ¿no? No sé si me estoy saliendo del tema, pero le voy a platicar 2 casos de gente muy exitosa que yo conocí. Fueron más, pero los 2 claros los tengo así clarísimos. Gente que tal vez de niños no tenían mucho dinero, pero que en la etapa de la adolescencia salieron a trabajar con sus papás. Uno, a limpiar alfombras, que es un abogado fiscalista muy famoso en nuestro país, que tiene mucho renombre, y su papá limpiaba alfombras y se lo llevó de adolescente a ayudarle. Y entonces cuando estaba ahí tirándole a la alfombra, dijo, de mí depende no hacer esto toda mi vida. Y entonces decidió salir de ahí y lograr terminar 2 licenciaturas, varias maestrías, el doctorado, varias especializaciones. Caso 1. Caso 2, otro personaje que igual acompañó a su papá a trabajar y creo que estaban levantando construían como, ponían pastos o algo así. Entonces decía que se raspaba las manos y que dijo, es que de mí depende no quedarme aquí. Y entonces eso hizo que rompiera como el rol que llevaba la familia de una vida más o menos continua y que salieran a lograr otras cosas que ni siquiera sus familiares creían que lo iban a lograr. Yo en algún momento dije, yo no tuve eso. Y me hubiera encantado, porque no sé qué hubiera sido de mí si yo hubiera vivido ese coraje, que luego yo viví por mis papás, pero ya fue terminando la carrera, porque a mí mis papás no me apoyaron después de terminar la carrera. Y entonces fue de, consíguete el trabajo que puedas. Y entonces yo conseguí un trabajo en donde me humillaban mucho y era mucho trabajo y yo sí llegué al lugar de mí depende salir de aquí, pero yo lo tuve mucho más tarde y ellos lo tuvieron desde la adolescencia. ¿Qué tanto impacta esa parte de hacer más terrenales a los hijos en ese lugar? Por ejemplo, para los que somos papás hoy, que muchos somos papás de hijos únicos, prácticamente la mayoría de los compañeros de mi hijo son hijos únicos. Y somos padres que hemos decidido tener nada más un hijo porque le queremos dar lo mejor al hijo. Entonces, como hijo único, pues uno le quiere dar de todo al hijo y resolverle pues la mayoría de las cosas, aunque sabemos que no está bien, porque a mí me lo ha dicho mi psicóloga, pero pues el amor de padre, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno es aterrizarlos en esa realidad dura desde adolescentes? ¿Todos tomarán ese estímulo de la manera que ellos lo tomaron? No, no necesariamente. Cada quien lo va a tomar como le pueda acomodar. Tú hace un momento dijiste algo muy interesante. Mis papás ya no me ayudaron después de la universidad. Sí. No, tus papás te ayudaron hasta la universidad y te dieron las herramientas necesarias que ellos creyeron que eran para que tú pudieras salir adelante. O sea, lo que tú pudieras entender como un desapego o algo agresivo, en realidad es algo amoroso, donde te dijeron, ¿qué crees? Te estamos dando estas herramientas
vas porque ya puedes con esto, ¿no? Ay, yo pensé que me habían dejado a la deriva, doctora. Y depende de cada ser humano entenderlo, porque me estás contando estos dos casos, pero yo te puedo decir 20 o 25 o 30 donde dicen, es que mi papá lucraba con mi trabajo, ¿no? O sea, o mi papá hacía que tuviera mano de obra gratis. Depende de cómo uno lo vaya acomodando. O sea, depende de nuestra mirada. Exactamente. Ok, entonces, regresando al tema de la adolescencia, o sea, va unido, vamos en el mismo camino, pero no nos hemos salido. Regresando oficialmente al tema de la adolescencia, si entonces venimos de cambios físicos, de cambios mentales, de que nos obligan, lo pongo entre paréntesis, a resolver las cosas porque en teoría ya somos más independientes y contamos con herramientas para decidir qué está bien y qué está mal en nuestro círculo, ¿no? Y usted mencionaba que la adolescencia no es un periodo que finaliza en la edad, como lo dirían los libros, ¿no? Desde los 10 a los 16 años es adolescente y luego ya pasa a ser joven. Usted mencionaba que la adolescencia finaliza hasta que somos autónomos, hasta que tenemos ya forjada nuestra identidad y hasta que yo sé quién soy, de dónde vengo, a dónde quiero ir y sé trazar mi camino, ¿no? Exactamente. ¿Qué puede interferir en este paso a la juventud o en esta madurez, a la adultez? A la adultez. Que nos hace ser forever young. O sea, aquí ya vemos muchos, es más, hasta ahí me vine vestida y yo no sabía, doctora, yo pensé que íbamos a hablar de si tú tienes adolescentes, eso es lo que tienes que hacer. Si me vieran, luego yo digo, pero ¿por qué nos critican tanto a los chavos de 40 por vestirnos como nos vestimos? Y luego mis hermanas, que se visten más formal que yo, se preguntan por qué yo me he visto así, pero si entraran aquí a código, es un universo de lo que muchos llamarían chavorrucos. Pues somos juveniles eternamente. Habemos algunos de más de 40 como Alfonso. ¿Cuántos años tienes, Alfonso? 44. Para los adolescentes podríamos ser todos unos dones de traje, pero dice que tiene Alfonso 22 en alma. Yo me siento de 20. Y más, habemos más. ¿Qué detiene esa madurez o ese paso a la adultez? Y hay otros que también lo avanzan forzadamente, doctora, porque nos embarazamos, somos mamás o papás, porque ya te llegó el matrimonio y te casas y entonces obligadamente tienes que vivir una vida, como yo conozco a varios compas que están casados y todo, pero pues viven su adolescencia aún con familia, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Quisiera, para no salirme rapidísimo, decir el último duelo que hay que elaborar, ¿no? El duelo por la bisexualidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, cuando yo ya también voy a entender que a mí, yo me identifico como mujer y entonces me gusta a mí, pues las mujeres, o a mí y mujer me gustan los varones y entonces yo ya voy a escoger qué tipo de pareja es la que yo voy a querer, ¿no? Entonces ya me dirijo a buscar o me encamino a buscar este tipo de persona con la cual yo ya voy a vivir, que también tiene que ver mucho con la sociedad, porque la sociedad también te va a decir, oye, pero ¿a quién vas a escoger? Deja de estar jugando con todas las parejas, oye, ¿cómo es que te gusta todo? Y realmente es un paso también a la madurez, que tiene mucho que ver, por ejemplo, y hago una equivalencia, como cuando tú sales de la prepa y te dicen qué carrera vas a tomar. Ay, sí, es tan pronto, doctora. Y entonces dices, bueno, pero yo soy buena en 5 cosas. Sí. O sea, como si fuera, hago el símil de bisexualidad, o sea, de por qué tengo que escoger una carrera y dedicarme el resto de la vida, porque la sociedad sí me lo dice. Bueno, tal vez en nuestras épocas sí era más el tema de la bisexualidad, ahora ya está como más abierto, ¿no? Sí, nada más se habla en este sentido, o sea, vamos, lo que quiero señalar es que yo voy a tener que escoger un tipo de pareja y abocarme a ese tipo de pareja. A eso es lo que me refiero. Okay. O sea, y que entonces hago el símil con la carrera de que yo soy muy buena en muchas áreas de carreras, pero tengo me obligan a escoger. Y no solamente me obligan, porque no puedo ir hacia todas las carreras, no puedo estar estudiando 5 carreras al mismo tiempo. O sea, imagínate el costo no solamente económico, sino energético para poder hacer eso. Entonces me aboco a una
y ahí me sigo con eso, ¿no? Y bueno, entonces ese sería el último duelo que se tendría que elaborar en la parte de la adolescencia. Pero lo que tú estabas diciendo es un punto muy interesante y muy importante, porque esto es el no querer cambiar, el no ser flexibles. Se dice que una sociedad es sana conforme a su capacidad de ser flexible. Y eso hace que entonces nosotros podamos ir cambiando estos duelos o elaborando, estos duelos de manera más rápida. O sea, sí, ya cambió mi cuerpo, bueno, pues ya voy a buscarle lo bueno a mi cuerpo, ¿no? O sí, ya mis padres no son los que yo tenía pensados, bueno, pues voy a buscar. O sea, entre más rápido tengamos esa posibilidad de cambio, más rápido podemos elaborar estos duelos y más rápido podemos salir de esta etapa. Y esa es la respuesta a la pregunta que tú nos estabas haciendo. O sea, cuando nosotros podemos ver un cambio y verlo y la forma de salir de eso la manera más rápida posible, estamos nosotros saliendo también más rápido de nuestra adolescencia, ¿no? Y entonces digamos que la indumentaria sería un pasito, ¿no? De camino un poco a la madurez. Pues si lo quieres poner en la indumentaria, o si lo quieres poner, por ejemplo, en que yo ya tengo hijos y ¿qué crees? Pues nunca fui a la disco, pero pues ya tengo hijos y ahora busco lo bueno de ser padre, pues eso también es un cambio, ¿no? Y cuando uno dice eso, tú me estabas comentando que bueno, ya tienen hijos y aún así quiero continuar como en la fiesta, como si tuviera 15, entonces ahí lo que estoy haciendo es que me estoy negando a estos cambios y ahí es donde se empieza a complicar la adolescencia. Se empieza a complicar porque no estoy pudiendo avanzar, ¿no? Y escuchamos casos como por ejemplo uno de España que estaba demandando, un hombre de 40 y tantos que estaba demandando a sus padres porque no lo estaban manteniendo y que él no quiso venir al mundo, entonces era responsabilidad de ellos mantenerlo. Bueno, yo conozco el caso de unas chicas que decía ahí, la pensión alimenticia se da hasta que dejen de estudiar. Las chavas iban por la maestría, el doctorado y seguían estudiando para que el papá las mantuviera. Y ese es también justamente que no están adaptándose a este cambio. Entonces, por eso decía, lo podemos ver muy fácil en la pandemia, porque te decían, es que ahora hay que ir al teletrabajo o al trabajo a distancia. No, yo no puedo hacer eso. O hay que estar en la escuela, en la casa. No, eso no funciona. Y nos costó mucho el cambio. Y tú vas a ver ahí en la pandemia que hubo quienes dijeron, ok, vamos rápido y hacemos el cambio rapidísimo. Y hay quienes se detuvieron o trataron de detenerse lo más posible. Y eso hace que entonces las cosas se compliquen, ¿no? Entonces digamos que los eternos adolescentes son quienes no han podido liberarse, son como estos enamorados eternos de las épocas pasadas, o adaptarse al cambio, y que aquí se resisten al cambio. Exactamente, y aquí citaríamos al famoso cuento, y que también lo han hecho como síndrome de Peter Pan. Digo, en psicoanálisis no ocupamos esto, pero podemos entender que a eso se refiere. Se refiere a que es este niño que es eterno y que no quiere cambiar al siguiente estadio, ¿no? Ok, habemos muchos aquí que podrían decir, pues yo soy feliz, ¿no? Soy feliz, no tengo obligaciones. También hay muchos, yo tengo amigos ya de mi edad que deciden no ser papás. Y también creo que un poco perpetuando esa parte de quiero ser siempre joven, quiero ser siempre en la fiesta, me quiero divertir más, y van prolongando el tema de la paternidad o de la maternidad. Hay otros que dicen, yo, es más, ni siquiera lo deseo, no está en mis planes, quiero tener perros. Tengo amigos que también lo han decidido así. Y otros que dicen, yo me voy a mantener soltero y voy a viajar porque joven, ¿no? Todos así con las realidades que tenemos todos. Por ejemplo, yo soy mamá, pero yo me siento súper juvenil. Todos somos felices, doctora, porque no creo que haya alguien que se sienta infeliz en este rol. O sea, somos felices, somos libres, tal vez no encajamos en la sociedad, no nos vestimos como se tendría que vestir alguien de nuestra edad, pero tenemos un lugar donde somos aceptados, y como diría esa frase, Dios los hace y ellos se juntan. Nos juntamos todos y somos un gremio feliz. ¿Qué pasa cuando nos sentimos felices,
pero pues nos va entrando los 50, los 60, porque pues no hay en este mundo nadie que vaya para atrás, ¿no? ¿Qué pasa cuando no decidimos dar el paso de madurar, de entrarle ya a la adultez? Pues va a haber un momento en que la realidad se impone, porque siempre la realidad se impone, y desde lo físico, o sea, qué padre que yo quiera viajar, pero deja que mi rodilla me está doliendo, deja que mi cadera, o sea, la realidad se impone. Y llega un momento en que pues tenemos que acoplarnos y dar ese paso. Quizá no lo demos al 100, pero tenemos que ir modificándonos, ¿no? Tenemos que irnos modificando para poder sentirnos, y no estoy diciendo que los que no tienen hijos van a tener hijos, no. Pero ¿cómo entonces nada. sería, sin tocar el tema de hijos o no, sin tocar el tema de vivir en pareja o no, cómo sería entrarle bien a una adultez? Pues ser productivo, o sea, que produzcas y seas feliz. O sea, generalmente las personas que hacen lo que les gusta y se sienten felices son capaces de producir, y entonces producen un servicio o un bien a la sociedad. Y nosotros vemos gente que entonces, pues sí, no se casó, no tiene hijos, o a su vida la hizo como quiso, pero ¿qué crees? Produce y da a la sociedad. Y eso lo consideramos como una persona sana y como una persona que está situada en una realidad y que hay un cierto grado de madurez. Cuando a lo mejor, no sé, eres firme en tus decisiones, en tu trabajo también. Tú tienes un programa de radio, y este programa de radio llega a muchas personas y es un producto que le da salud, en este caso, en esta hora, a las personas. Entonces tú ya eres una persona productiva. O sea, quizá no dejemos de lado los hijos, pero tú estás produciendo y dando algo a la sociedad y contribuyendo algo a la sociedad. Entonces no importa cómo luzcamos, doctora, ni cómo seamos en nuestra intimidad de amigos y compas. Lo ideal para saber si somos unos adultos de bien y demás es qué tan productivos seamos para el mundo. Que seamos para nosotros y para el mundo, en efecto. Y entonces, por ejemplo, ahí vemos, si regresamos rápido a esta parte de la adolescencia, vemos que los adolescentes, por ejemplo, están peleando entre la dependencia y la independencia. O sea, y esa es otra cosa que tienen que estar, es uno de los retos que tienen que ver los adolescentes. Por ejemplo, un adolescente te va a decir, yo lo resuelvo solo, y luego dice, no puedo, mamá, ¿puedes ir a hablar con el maestro? Porque tiene que estar peleando entre qué tanto soy independiente y qué tanto soy dependiente, ¿no? Y aquí nos apoya mucho los programas de televisión, por ejemplo, en donde tú ves que en el primer capítulo te presentan a una familia que está conformada por 2 adolescentes o un adolescente y los papás. Y para el capítulo 10 los papás ya no aparecen. O sea, y entonces les dan una idea a los adolescentes que ellos solos pueden resolver con grandes aventuras toda la vida. Y no es cierto. Necesitan de un adulto acompañante, y este es un punto muy importante. Se necesita de un adulto acompañante para cuando ellos necesiten este apoyo, hagan lo que acabo de mencionar. O sea, mamá, no pude, vas, o sea, por favor, échame la mano. Pero es uno de los retos que tienen que pasar los adolescentes, ¿no? Y entonces tienen que ver también en qué tanto ellos van a tener los logros infantiles versus los logros actuales. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando yo era chiquita gané el premio a la primavera, ¿no? O reina de la primavera. ¿Y qué tanto me voy a enfocar en estos éxitos pasados? O yo leí muy rápido, o los maestros me decían que yo era muy buena, versus a estos éxitos presentes. O sea, donde no estoy acoplándome, donde no estoy teniendo cabida, y dices, ¿qué pasó? Entonces puede haber un momento en que yo quiera refugiarme en el pasado. Y este es otro síntoma de cuando vemos que las personas no han pasado tampoco a la adultez porque están refugiándose en el pasado, ¿no? Entonces, eso es otro de los retos de los adolescentes. También tú has mencionado todo el programa, de los papás, y entonces sí también quisiera hablar también de los papás de los adolescentes. A ver, díganos. O sea, un papá tiene que ser sumamente flexible, porque evidentemente, como ya dijimos, lo van a desidealizar. Ya no va a ser el héroe, ya no lo van a obedecer como antes, o sea, y el papá tiene que ser lo suficientemente flexible
para entender esto, para entender los cambios, darle la oportunidad al adolescente de que tenga un espacio transicional, vamos a llamarlo así, para que el adolescente se pruebe a sí mismo, pero que esté lo suficientemente cerca el adulto para ver si se va a partir la cara, entonces rápidamente corro y rescato por lo menos la cara. O sea, Sí. ya que salga lastimado de las rodillas, está bien, pero que el papá tiene que ser una figura acompañante. Si nosotros no estamos preparados para esto, si nosotros como papás no estamos preparados para esto, se complica también la adolescencia, porque entonces los papás se vuelven mucho más estrictos por miedo. ¿Y qué es? O sea, sí es miedo a que mi hijo vaya a ser lastimado, pero también es miedo a que yo como papá no supe hacer mi chamba. Sí. O sea, porque entonces no estoy teniendo confianza en que él se va a saber levantar. Tú decías en el ejemplo que tú pusiste, mis papás me dejaron a la buena de Dios después de la universidad, y no es cierto. Ellos creyeron que sí supieron hacer su chamba. Y entonces por eso es que te dejan con esta libertad de movimiento. Pero mientras tanto, durante todo este tiempo, ellos estuvieron ahí para estar dando una cierta guía. No mandando, pero sí dando una cierta guía. Entonces, entre más vacilantes sean los papás, entre más inseguros estén ellos del trabajo que están haciendo, más se puede complicar también el proceso de la adolescencia. Es como en algún momento vi una metáfora que decía que en la etapa infantil era como cuando estás preparando a una niña, un niño, una niña en cualquier disciplina deportiva. Le dices cómo hacer los movimientos, cómo se hace la estrategia, digamos como todo lo técnico, y entonces la adolescencia se vuelve el juego, ¿no? En el que está el coach, el preparador o el entrenador observando cómo está actuando, pero solamente observa. Ya en los juegos, por ejemplo, Juegos Olímpicos, no hay entrenador que esté, ¡dale, a la derecha! Le dejan a su criterio y evalúan si le salió bien, le salió mal, y entonces ya termina el juego y analizan lo que sucedió. Ese debería ser nuestro papel como padres, ¿no? Prepararlos durante toda la infancia, enseñándoles valores, que sí, que no, y en cuanto ya salgan a campo, o sea, a la vida, observarlos nada más, ¿no? Exactamente, pero imagínate, padres sobreprotectores, que ojo, sobreprotección no quiere decir otra cosa más que agresión envuelta en amor. Entonces, imagínate con la metáfora que tú estás planteando, que salen a las Olimpiadas y el entrenador, papá, o sea, el entrenador papá, lo que va a hacer es no vas a ver, y entonces echa a correr y quita al que está corriendo y corre en su lugar. Sí. O sea, no se puede. Hubo un jugador de Olimpiadas, un maratonista, que prometía, y justo ayer lo estaba viendo, prometía ser el campeón mundial, pero le dio un torzón, lo que sea, al momento de arrancar. Y entró el papá. Y entonces todo el mundo lo vio como de ¡ay, el papá! Y fue de los más aplaudidos. Y el papá le valió que estuvieran los del comité de los Juegos Olímpicos diciéndole que se saliera. Y el papá lo cargó y juntos corrieron la meta. ¡Qué romántico! Pero no es tan romántico, ¿no? Exactamente. Y ahí se ve, lindo, y está lindo en ese punto. Pero imagínate que tú vayas a tu entrevista de trabajo, porque es tu primera entrevista de trabajo, y tu papá te acompaña y te esté todavía acomodando los botones y te diga, no, pero es que debes contestar esto, y que se meta a tu entrevista. Doctora, de mi esposo no me está hablando. Ay, así es conmigo, ¿no? Y yo soy mucho más, yo lo dejo ser, pero él sí está así de que, ay, no. Pero es un miedo de los papás, o sea, vamos a ponerlo símil, de los entrenadores, que sienten que no hicieron todo lo que deberían haber hecho para poder hacer que este nuevo ser, este prototipo de adulto, sea como tiene que ser para poder enfrentar el mundo, ¿no? No, pues, híjole, doctora, es que me están cayendo tantos 20 y ahora entiendo un poquito. Mi papá sí era muy controlador, pero tuve la fortuna, creo que sí, aunque muchos dirían que no, de que cuando yo estaba en plena adolescencia,
mi papá se fue de la casa porque se separaron mis papás por temas de infidelidades, ya lo he conversado aquí. Y entonces me quedé con mi mamá, y mi mamá, una mujer muy controladora, pero ella nunca me gritó, nada, simplemente estableció bien sus reglas y dijo, de aquí no vas a pasar. No te tengo ni qué decir, o sea, de aquí no pasas. Y entonces yo sabía que de ahí no tenía que pasar. Y además también estaba mucho en la conciencia de que si yo me portaba mal, le iba a provocar problemas a ella. Entonces no había manera. Pero lo que tiene mi mamá mágicamente es que no dice nada. Por ejemplo, yo le he contado cosas muy severas de mi vida y lo que hace es abre mucho los ojos y no habla y solamente escucha. Y después al final me dice... Ay, hija, es lo único que me dice, y luego ya que lo procesó, entra el consejo, pero es una mujer que como que y eso me hace confiar más en ella y decirle las cosas, porque yo sé que no me va a decir, ay, es que tú, simplemente me escucha, abre mucho los ojos, al final me dice, ay, hija, y luego ya me da su versión de lo que le parece y no le parece, ¿no? Pero mira qué hermoso, estás sabiendo contener la emoción para no invadirte. Sí. Y ese es el punto también de cuando estamos hablando de los adultos que acompañan o los adultos que deberían acompañar al adolescente. Pues sí, uno esperaría que esos adultos fuera papá o fuera mamá, pero a veces no son ellos los idóneos. O sea, digamos que tienen mucha ansiedad porque la adolescencia lo que va a hacer es revivir ansiedades de los propios padres y que les causa mucho miedo porque dices que a mí me fue terrible en la adolescencia, no voy a dejar que le pase nada de esto que yo viví, y entonces vemos a padres y madres extremadamente angustiados y que entonces no pueden ser la persona acompañante del adolescente. Entonces puede haber figuras sustitutas como por ejemplo los abuelos que ya pasaron una generación, ya están más tranquilos, o puede ser algún tío, o si no hay este tipo de personas que pueden ayudarnos, también los terapeutas. Sí. Y entonces aquí hay dos vertientes. Una es o el chico va a terapia para que tenga una persona con quien pueda hacer lo que tú estabas mencionando, de contar todas estas cosas terribles, y que el otro no reaccione y que puedan llegar no es que el psicólogo o el psicoanalista dé consejos, pero sí que lo haga reflexionar y empiece a entender cómo está funcionando y que sí hubo otra forma de resolverlo quizá un poco mejor, o que el papá mismo vaya a terapia para bajar estas angustias y que pueda ser la persona acompañante del adolescente, lo cual sería increíble, porque imagínate que el papá pueda vivir esta etapa de la adolescencia con su hijo y que su hijo entienda que la persona acompañante es el padre y que en la próxima generación va a ser él. Ah, yo así quiero serlo. O sea, yo sí me estoy preparando para ser compañera de mi hijo en la adolescencia. Como cualquier niño me cuenta cosas y antes de juzgarlo hago lo que mi mamá. Abro los ojos y aplaudo y después pues le doy o le pregunto mucho, ¿y por qué dices esto? ¿Y por qué haces esto? Ahorita hay una serie de Five Nights at Freddy's and Security Breach o algo así, y hay una parte que yo lo asimilé como parte de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y es una caricatura que están viendo los hijos. Entonces yo dije, a ver, tengo de dos. O le digo que no lo vea y que está prohibido en mi casa, o lo veo con él y le digo, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que te atrae? Y él ya me empieza a contar la historia y le dije, bueno, mira, te voy a prestar estos libros, esto sí sucedió en la vida real, obviamente le censuré las imágenes muy duras porque apenas tiene 6 años, pero sí trato como de hablarle de cómo está el mundo y de por qué me parece que esa caricatura no está bien para él, y que si decide verla, que la vea con una conciencia de que está mal. No sé si esté haciendo bien. No, pues estás acercándote y estás haciendo un proceso que lo está preparando para la adolescencia, porque lo estás haciendo pensar, no solamente obedecer. O sea, lo que podrías hacer es decir, pues no se puede ver y se acabó, y él te obedecería porque es un niño, o sea, pero cuando llega la adolescencia entra toda esta rebeldía que también... Eso es interesante, o sea, la adolescencia es una rebeldía y los cambios en el mundo se dan por los adolescentes. Entonces es una energía positiva para que el mundo siga avanzando. O sea, la adolescencia es hermosa,
pero no podemos dejar que esta energía se desborde sin un sentido. Entonces, por eso los adultos acompañantes son los que van canalizando esta energía, y tú estás haciendo este papel de adulto acompañante con tu niño de 6 años para que cuando pase adolescente ya sepa que así funciona esto. A lo mejor no va a quedar muy bien en la escuela porque va a hacer algunas preguntas incómodas y algunos comentarios, pero unas por otras, ¿no? Pues sí. Doctora, qué buen tema. Aquí la esperamos de nueva cuenta para que venga y nos platique más de todos sus temas, pero conclusiones del tema, para quienes todavía prolongan la eterna adolescencia, para quienes son acompañantes de adolescentes, para quienes estén en la adolescencia, para quien le necesite tal vez el mensaje. Yo creo que las personas que están escuchando, tu amable público, y que vean que algo no está funcionándoles, que no se están sintiendo bien, que sienten que no están siendo productivos para con ellos primero y después para con el mundo, empiecen a replantearse si ellos están en el momento y haciendo las cosas que ellos quieren o que sienten que pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, eso sería, yo creo que una de las primeras cuestiones. Después, empezar a ver, por ejemplo, si yo soy papá, si puedo ser esta figura acompañante de mi hijo o hija, o si yo soy adolescente, empezar a entender, sé que también escuchan los adolescentes el programa, empezar a entender que es un proceso que va a ir pasando y que tengo que aprender a ser flexible para poder dar el cambio lo más rápido posible, más rápidamente, ¿no? O sea, esto quiere decir, tengo que entender que la vida es continua, que es un continuo cambio y que entonces voy a tener que seguir avanzando. Y si yo veo que no puedo y que estoy atorado o que ya llevo mucho tiempo ahí, pedir ayuda. Perfecto. Y doctora, redes sociales de la Sociedad Psicoanalítica de México, por favor. Claro que sí, las redes van a poder encontrarnos en Facebook o también en la página web como SPM y ahí se pueden contactar. Hay también una clínica la cual va a hacer que las personas puedan acceder al servicio de salud mental y que ahí puedan pedir ayuda. Insisto, no solamente para el adolescente, muchas veces pensamos en nuestro chico o chica, sino también para nosotros si vemos que no estamos sintiéndonos preparados para dar este paso. Y doy el número telefónico por si quieren llamar directamente, que es el 55 52 86 65 50. Nuevamente, 55 52 86 65 50. Perfecto. Pues doctora, le agradezco tanto estos minutos, un gusto platicar con usted y ojalá podamos tenerla de nueva cuenta aquí para que hablemos de más temas de la Sociedad Psicoanalítica de México y por supuesto de temas que nos impactan en la sociedad. Gracias, psicoanalista Diana Rodríguez. Gracias. Claro que sí, es un gusto, acepto tu invitación cuando quieras y me encanta estar aquí. Gracias, doctora. Nosotros ya nos vamos. Ay, esta sesión estuvo del dolor, ¿no? Pero ojalá que ustedes vuelvan a escucharla, que como lo mencionó la doctora, si ya estás en una etapa donde tú deberías de ser un adulto productivo, tener clara cuál es tu identidad, quién soy, a dónde voy y qué es lo que deseo en la vida, y además importante evaluar si eres feliz con lo que estás haciendo y también si tienes o lo que tú haces tiene un efecto, una aportación en la sociedad. Bienvenido, eres un adulto funcional, ya saliste de la adolescencia, aunque parezcas un chavo. Entonces, sí, ¿verdad, doctora? Sí. O sea, no importa cómo luzcamos, el tema es que es eso, que tengamos claro quiénes somos, hacia dónde vamos y sobre todo que aportemos algo a la sociedad en la cual estamos habitando. Gracias, Alfonso Ramos, en la producción y la operación. Que tengan excelente tarde. Mi nombre es Brenda Galicia. Hasta mañana. Código 21.